La lluvia caía fina sobre la Ciudad de México cuando Mauricio del Valle empujó la pesada puerta de su mansión en Lomas de Chapultepec. El reloj marcaba casi la medianoche. Venía de un viaje de negocios en Monterrey, agotado y con el humor desgastado por retrasos y reuniones eternas. Dejó el portafolio en la entrada y caminó en silencio por el vestíbulo en penumbra, esperando encontrar la casa vacía y en orden, como siempre. Pero algo inusual lo detuvo. En el amplio sofá de la sala principal, bajo una manta tejida, dormían dos figuras. La primera inconfundible, Rebeca Juárez, la empleada doméstica. A su lado, enroscado como un cachorrito, dormía un niño pequeño abrazando con fuerza el cuello de su madre. Respiraban al mismo ritmo. Había migas de galletas sobre la mesita de centro y un vasito de plástico a medio llenar. Mauricio frunció el ceño, confundido. Nadie le había informado que ella tenía un hijo. Tampoco recordaba haber autorizado la presencia de niños en su casa. Dio un par de pasos hacia ellos cauteloso, sin hacer ruido. Rebeca parecía extenuada, con el rostro sereno, como quien ha encontrado un raro momento de paz. Sintió algo en el pecho, una sensación incómoda, antigua, que no lograba nombrar. ¿Indignación? ¿Ternura? ¿Celos de una intimidad que no comprendía? Observó al niño. Tendría unos 5 años, quizás 6. Piel morena, pestañas larguísimas y la expresión relajada de quien confía plenamente en donde está. No parecía enfermo ni en peligro, solo ahí, como si ese lugar también le perteneciera. Dio un paso más. El piso crujió apenas. Rebeca se movió, despertando lentamente. Abrió los ojos, desorientada, y al ver a Mauricio de pie frente a ella, se enderezó con sobresalto. «Señor del Valle, perdone. No fue mi intención», susurró intentando levantarse sin despertar al niño. Mauricio alzó una mano pidiendo silencio. «¿Quién es él?», preguntó en voz baja sin quitarle la mirada. «Mi hijo, Emiliano. Lo traje porque…» Trató de explicarse, pero la voz le temblaba. «No tenía con quién dejarlo esta noche. Doña Carmen, mi vecina, se puso mal y no pude». El empresario no dijo nada. Su rostro era una máscara. Observó cómo Rebeca intentaba no romperse frente a él. El niño murmuró algo dormido y se acomodó de nuevo en su regazo. La mujer lo acarició instintivamente, con una dulzura que desarmaba. Mauricio dio media vuelta, sin decir más, y subió las escaleras. Detrás de él, el eco de su propio desconcierto lo acompañó hasta su habitación. ¿Te está gustando esta historia? No olvides suscribirte al canal para no perderte ni un segundo de este relato que va a cambiar tu forma de ver la vida. Ya en su cuarto, Mauricio se quitó la corbata con impaciencia. No era un hombre dado a las emociones. Desde la muerte de su esposa, 6 años atrás, había construido muros impenetrables. Todo en su vida seguía reglas, horarios, normas, jerarquías. Lo de esta noche había quebrado algo en ese orden. Se sirvió un whisky sin hielo y volvió a pensar en Rebeca. La había contratado hace 8 meses, por recomendación directa de don Héctor, su mayordomo de toda la vida. Trabajadora, discreta, eficaz. Nunca una queja, nunca un error. Pero también invisible. Hasta ahora. ¿Qué hacía ella durmiendo en el sofá con un niño que nadie conocía? Terminó el trago de un solo sorbo. Algo le decía que esa noche sería apenas o inicio de una incomodidad mayor. Al otro lado de la casa, Rebeca cubría mejor a Emiliano con la manta. Su corazón aún latía rápido. Sabía que enfrentaría problemas. Pero también sabía que no tenía otra opción. Mientras cerraba los ojos, una frase rondaba su mente como un presagio. Mañana, todo cambiará. Rebeca Juárez se despertó antes del amanecer como todos los días. El canto lejano de un gallo callejero se colaba por la ventana de servicio mientras preparaba café en la pequeña cocina destinada al personal. Su cuerpo aún cargaba el peso de la noche anterior, pero su mente ya estaba enfocada en lo que debía hacer. Dejar a Emiliano listo para acompañarla nuevamente,
aunque no supiera cómo reaccionaría el señor del Valle. Miró a su hijo, todavía dormido sobre una cobija extendida en el rincón más tibio del cuarto, sus manitas abiertas, el cabello revuelto, la respiración pausada. A veces le parecía imposible que ese pequeño hubiera resistido tanto. Años atrás, Rebeca vivía en Iztapalapa con su esposo, Daniel, un agente de tránsito que había sido su gran amor desde la preparatoria. Vivían modestamente pero con dignidad. Compartían turnos, sueños y la crianza de Emiliano. Sin embargo, una noche cualquiera, todo se vino abajo. Daniel no regresó de su guardia. Un intento de asalto terminó en tragedia, y ella, con apenas 23 años, se convirtió en viuda. «No hay justicia para los pobres», le dijo su madre entonces, limpiándose las lágrimas con el delantal. «Solo nos queda sobrevivir». Y eso hizo. Con el poco dinero que le dejaron, intentó levantar un puesto de tamales frente a la estación del metro. Pero entre la inseguridad, los permisos negados y las constantes amenazas de extorsión, no tardó en abandonarlo. Se mudó con su hijo a la casa de doña Carmen, una comadre de su madre, en Tláhuac. Desde entonces compartían techo, tortillas y penas. Doña Carmen fue quien le habló de una vacante con gente fina, de esas que pagan puntual y no meten las manos. «Eso sí, niña, ahí no puedes ir de madre soltera. Te van a ver con ojos raros. Si te preguntan, di que el niño se queda con su abuela». Rebeca aceptó, aunque cada palabra le supiera a trago amargo. En la entrevista con don Héctor, el mayordomo, se presentó limpia, seria, dispuesta. No tenía experiencia en casas grandes, pero sí una habilidad nata para el orden y una paciencia forjada en los peores días. «Tiene buen porte», dijo don Héctor después de observarla en silencio, «pero aquí no se viene a chismear ni a robar miradas. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió firme. Desde entonces se convirtió en una sombra eficiente dentro de la mansión del Valle. Limpiaba, cocinaba, organizaba sin hacer ruido. Aprendió a anticipar las rutinas de Mauricio, a conocer sus gestos secos, sus silencios largos. Nunca intentó hablar más de lo necesario y jamás se atrevió a mencionarle a Emiliano. El niño se quedaba con doña Carmen mientras ella trabajaba, pero esa noche la comadre sufrió un desmayo inesperado. No había nadie más. Sin otra opción lo llevó consigo, rogando que se quedara dormido sin hacer ruido. «No vamos a molestar, ¿verdad, mi amor?», le dijo en el camión, mientras lo abrazaba fuerte. «No, mami. Prometo ser invisible», respondió Emiliano, con voz bajita, y cumplió, hasta que ambos se quedaron dormidos, vencidos por el cansancio. Ahora, mientras lavaba las tazas con manos frías, recordaba el rostro del señor Mauricio mirándolos. Había algo en sus ojos. No supo si era enojo, sorpresa o desdén. No dijo nada anoche, pero su silencio pesaba como amenaza. Ajustó el mandil con firmeza. No podía perder ese empleo. No ahora. Se acercó a Emiliano, lo despertó con ternura y le alisó el cabello. «Hoy te quedas aquí, pero calladito, ¿sí? Si alguien te pregunta, tú eres mi primito. ¿Entendido?» «¿Y tú eres mi tía Rebe?», preguntó él divertido. «Eso, chaparrito». «Tía Rebe». El niño rió bajito, y en su risa, Rebeca encontró fuerza para seguir. Lo que viniera ese día, lo enfrentaría con la frente en alto. Mauricio del Valle no toleraba los imprevistos. Su vida entera estaba construida sobre estructuras sólidas, reglas claras y decisiones racionales. Desde joven había aprendido que las emociones eran una distracción peligrosa, una grieta por donde podían colarse el dolor, la debilidad o, peor aún, la dependencia. Esa mañana, mientras revisaba los reportes financieros en su despacho, la imagen de Rebeca dormida con su hijo le rondaba la mente sin permiso. Intentó enfocarse, pero cada hoja que leía lo regresaba a esa sala en penumbra, al pequeño rostro moreno contra el pecho de su madre. Mauricio tenía 43 años, pero su aspecto impecable y su porte le daban un aire de autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. Trajes italianos, reloj suizo, zapatos lustrados, todo en él gritaba control.
Solo su mirada delataba una vieja tristeza enquistada, de esas que no se curan con éxito ni dinero. Nacido en el seno de una familia acomodada, fue educado en colegios privados, rodeado de exigencias y expectativas. Su padre, don Esteban del Valle, era un empresario temido en los círculos financieros. Su madre, una socialité silenciosa, siempre presente pero distante. Desde niño aprendió que los sentimientos debían guardarse. El llanto, la ternura, incluso la risa demasiado escandalosa, todo eso era para los débiles. Los hombres de verdad no necesitan compasión, necesitan resultados, le repetía su padre como un mantra. A los 26 años, Mauricio ya dirigía una de las divisiones principales del Grupo del Valle. A los 30, se casó con Adriana Saavedra, hija de un senador, bella y elegante. El matrimonio fue una alianza estratégica. Aunque ambos aprendieron a convivir con afecto mesurado, no hubo hijos. Nunca hablaron mucho del tema, y 6 años después, un accidente de helicóptero en una visita a una mina en Sonora terminó con la vida de Adriana y con la última vez que Mauricio permitió que alguien se acercara verdaderamente. Desde entonces, se entregó al trabajo con una obsesión que rayaba en lo patológico. Sus días eran horarios precisos, sus noches, silencios largos en una casa enorme y vacía. Solo don Héctor, el mayordomo, se mantenía cerca. Había trabajado para su familia desde antes de que Mauricio naciera. Era el único que se atrevía a hablarle sin rodeos. «Necesita usted algo más que balances y reuniones, joven Mauricio», le había dicho más de una vez. El alma también se oxida si no se usa. Pero él no escuchaba, hasta que Rebeca apareció con su niño, sin pedir permiso, sin disfrazar su humanidad. Solo llegó, cansada, con ese niño dormido en brazos, y movió algo que Mauricio creía enterrado. Se levantó del escritorio y caminó hacia el ventanal. Desde ahí podía ver el jardín trasero. El sol de septiembre se filtraba entre los árboles, dorando las hojas. Recordó las tardes en que Adriana regaba las plantas mientras hablaba de tener un hijo, quizás adoptar. «No tengo tiempo para eso», le dijo una vez él sin mirar atrás. Ahora, años después, se preguntaba qué habría sido diferente si hubiera dicho que sí. Tocaron a la puerta. «Adelante», dijo con voz grave. Don Héctor entró con una bandeja de café. «¿Algo más, señor?» «¿Quién autorizó que Rebeca trajera a su hijo?» El mayordomo no parpadeó. «No lo autorizó nadie. Fue una emergencia. La señora Carmen, su vecina, tuvo un problema de salud. No tenía con quién dejar al niño». «¿Y por qué no me avisaron?» «Porque no iba usted a entender, señor. Como siempre». Mauricio apretó la mandíbula. Esa respuesta insolente y certera lo desarmó más que cualquier excusa. Don Héctor dejó la bandeja y salió sin decir más. Mauricio tomó la taza, pero no bebió. En su mente, el rostro de Emiliano volvió a aparecer, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió inseguro sobre qué hacer con ese sentimiento que le nacía sin permiso. Rebeca ajustó su mandil con manos temblorosas. El desayuno ya estaba dispuesto en la mesa larga del comedor principal. Pan artesanal, frutas frescas, jugo natural, café humeante. Cada cosa en su lugar, como le habían enseñado. Emiliano permanecía en la cocina de servicio, pintando con lápices que don Héctor le había dado. Cuando Mauricio entró al comedor, su sola presencia heló el ambiente. Llevaba el rostro cerrado, como si cada músculo de su cara se sujetara para no expresar nada. Se sentó sin decir palabra, hojeó el periódico un momento y luego alzó la mirada. «Quiero hablar contigo después de que termine de desayunar». Rebeca asintió en silencio, con el corazón latiendo en los oídos. Sirvió el café y se retiró con paso firme, aunque por dentro sentía que se deshacía. 30 minutos después, lo esperaba en la biblioteca. Mauricio entró sin preámbulos. Cerró la puerta con suavidad, sin perder la rigidez que lo caracterizaba. «¿Por qué trajiste a ese niño a mi casa?» La pregunta no llevaba rabia, pero sí un filo cortante que Rebeca reconocía. «Doña Carmen, la señora que me ayuda a cuidarlo, se sintió mal ayer. Vomitó, tenía fiebre. No tuve con quién dejar a Emiliano,
No quise molestarlo, señor, pero no tenía otra opción. Él es mi hijo. Mauricio la miró largo rato. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque temí que no me contratara. Ya me han cerrado muchas puertas por tener un hijo. No quería perder esta oportunidad. El silencio se instaló entre ellos como un muro invisible. Desde afuera los sonidos del jardín llegaban atenuados por los ventanales. «Esta casa no es un jardín de infancia», dijo al fin. «Tengo reglas claras». «Lo entiendo, señor», respondió ella con voz baja pero firme. «No pienso traerlo de nuevo. Fue una excepción». Mauricio se llevó las manos a la espalda. Caminó unos pasos por la alfombra persa. Luego giró hacia ella. «Anoche, él se veía cómodo aquí, como si fuera su casa». Rebeca bajó la mirada. «Él no conoce casas grandes, se maravilla con todo, los libros, las escaleras, el piano, pero no se preocupe, él entiende bien lo que no le pertenece». «¿Cuántos años tiene?» «5. Cumple 6 en noviembre». Mauricio asintió lentamente. Hubo una pausa, y entonces la voz aguda de Emiliano se oyó desde la puerta entreabierta. «¿Tío Bigotón?» Mauricio frunció el ceño, sorprendido. Rebeca corrió a la puerta. «Emiliano, ve a la cocina, ahora». El niño no se movió. Lo miraba con una sonrisa amplia, sin miedo. «¿Tú eres el tío Bigotón? ¿Verdad que sí?» Mauricio lo miró desconcertado. Por un momento no supo qué decir. «No soy tu tío», murmuró. «Pero tienes bigote», insistió el niño, como si eso fuera argumento suficiente. Rebeca se disculpó rápidamente y lo llevó de vuelta a la cocina, murmurando algo entre dientes. Mauricio se quedó de pie, solo en la biblioteca, sintiendo cómo una grieta imperceptible se abría en su rutina milimétrica. No era enojo lo que sentía, era algo más incómodo, una especie de ternura que no se atrevía a nombrar. Don Héctor apareció poco después, con una carpeta en la mano. «¿Todo bien, señor?» Mauricio respiró hondo antes de responder. «Depende. ¿Desde cuándo sabes que ella tiene un hijo?» «Desde el día que la contratamos. Ella no lo ocultó conmigo». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque usted no preguntó». Mauricio apretó los labios, pero no dijo más. Al salir de la biblioteca se detuvo un instante en el pasillo. A lo lejos, escuchó a Emiliano reír. Una risa limpia, sin filtros, como la que alguna vez sonó en esa casa, y se apagó para siempre. Luciana del Valle llegó a la mansión sin previo aviso, como solía hacerlo. Vestía un conjunto de lino blanco, gafas oscuras y un bolso de diseñador que valía más que un mes del sueldo de Rebeca. Bajó de su camioneta con la seguridad de quien se sabe dueña de medio mundo y caminó directo hacia la entrada principal, sin saludar al chofer. Don Héctor la recibió con su habitual cortesía, aunque su rostro se tensó al verla. «Señora Luciana, no sabíamos que venía hoy. Por eso vine. Las visitas planeadas pierden el efecto sorpresa». Entró al vestíbulo y miró alrededor con ojo crítico. «¿Dónde está Mauricio?» «En su despacho. Le aviso que ha llegado». «No hace falta», respondió avanzando con pasos decididos. Lo encontró revisando unos contratos. Mauricio alzó la vista apenas. «No sabía que venías. Si te avisara, encontrarías una excusa para no verme», replicó ella quitándose las gafas. «Necesitamos hablar de la fusión con los asiáticos. El Consejo quiere una decisión esta semana». Mauricio dejó los papeles sobre la mesa. «Podrías haber enviado un correo». «No, querido, no se discuten 500 millones por correo. Y además, hay otro asunto que me han contado». Su tono cambió. Tomó asiento frente a él y cruzó las piernas. «¿Es cierto que hay un niño viviendo aquí?» Mauricio cerró los ojos un segundo. Sabía que tarde o temprano llegaría ese comentario. «No está viviendo aquí. Fue una noche. La empleada tuvo una emergencia. ¿Y tú la dejaste meter un niño a tu casa? ¿Estás perdiendo el juicio?» «Se llama Emiliano. Tiene 5 años. Es hijo de Rebeca». Luciana soltó una risa seca. «Ah, claro. La sirvienta con su retoño».
¿Y qué sigue? ¿Un puesto para ella en el consejo de administración? Mauricio la miró fijamente. Basta. No, Mauricio, no basta. Esta casa es parte del legado de los del Valle. No puede convertirse en un albergue. Tú sabes lo que dice la gente, que te estás ablandando, que ese niño anda corriendo por la casa como si fuera suya. La gente no vive aquí. Yo sí. Luciana se puso de pie, indignada. Tú escuchas lo que dices. ¿Estás defendiendo a una empleada? A una mujer que metió a un niño sin permiso. No necesito permiso para tener humanidad. Luciana caminó hasta la ventana exasperada. Esto no es sobre humanidad, es sobre imagen. Si el consejo se entera de que estás encariñándote con esa mujer y su hijo, perderás respeto. Y yo no pienso defenderte. Entonces no lo hagas, dijo él con frialdad. Yo no te pedí que vinieras. Ella se volvió hacia él. Termina esto, Mauricio, ahora. Despídela antes de que esto crezca. No lo haré. Luciana lo miró con incredulidad. ¿Qué? Dije que no la voy a despedir. ¿Estás dispuesto a enfrentarme por una criada? Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea. Y no es una criada, es una mujer digna que trabaja más que muchos de los que se sientan en esa mesa directiva. El silencio entre ellos fue denso. Luciana lo miró como si no lo reconociera. ¿Qué te está pasando? Nada. O quizás, por fin algo. Luciana tomó su bolso y se dirigió a la puerta sin decir una palabra más. Al salir, se topó con Rebeca en el pasillo. La escaneó de arriba abajo con desprecio. «Disfrútalo mientras dure, querida», le susurró antes de seguir su camino. Rebeca bajó la mirada, pero no respondió. Cuando Luciana desapareció, don Héctor se acercó despacio. «No se preocupe, señorita Rebeca. En esta casa el que tiene la última palabra es él». Rebeca asintió, aunque su pecho estaba lleno de incertidumbre. Algo se había quebrado en el ambiente, y no sabía si lo que venía después la protegería o la arrastraría. Rebeca despertó antes de que el cielo clareara. El aire de la mañana en la ciudad era fresco, con ese olor mezcla de cemento mojado y jacarandas que caía sobre las avenidas como un suspiro. Habían pasado 3 días desde la visita de Luciana, y aunque Mauricio no volvió a mencionarlo, el ambiente en la casa había cambiado. No la despidió, pero tampoco dijo que podía quedarse. Así que Rebeca decidió tomar la iniciativa. Acomodó sus horarios, se ofreció a hacer turnos más largos, y pidió a doña Carmen que cuidara a Emiliano mientras ella trabajaba. Aunque aún sentía el peso de los ojos inquisitivos, no se permitió vacilar. Había sobrevivido a cosas peores. Mauricio la observaba desde lejos. Nunca hablaban más de lo necesario, pero notaba los detalles: cómo limpiaba los cristales con esmero, cómo organizaba los libros por orden alfabético, cómo dejaba discretas flores frescas en la mesa del desayuno. Pequeños gestos que no buscaban agradar, sino dignificar su presencia. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, escuchó una risa aguda viniendo del jardín trasero. Se asomó sin querer. Emiliano jugaba con don Héctor, lanzando avioncitos de papel que volaban torpemente entre los arbustos. «Ese es el jet de mi papá», decía Emiliano entusiasmado. «¿Tu papá es piloto?», preguntó don Héctor. «No, mi papá ya no está, pero yo me acuerdo de él cuando vuelo cosas». Mauricio sintió un nudo en el estómago. No supo por qué, pero se quedó observando. El niño corría con una libertad que hacía años no se veía en ese jardín, y don Héctor reía como si hubiera rejuvenecido. Al día siguiente, Mauricio bajó temprano a desayunar. Encontró la mesa dispuesta como siempre, pero con un detalle nuevo: un pequeño dibujo doblado junto al plato. Lo abrió con extrañeza. Era un retrato de él, con bigote exagerado y una sonrisa torcida. Arriba, con letra infantil, decía: «Gracias por dejarme estar aquí, tío Bigotón, Emiliano». Mauricio no sonrió, pero guardó el dibujo en el bolsillo del saco. Más tarde, cruzó a Rebeca en el pasillo. Ella bajó la mirada, como si esperara reproche. «Está trabajando bien», le dijo él sin detenerse. «Siga así». «Gracias, señor», respondió ella sorprendida.
Esa noche, mientras Rebeca lavaba los trastes, don Héctor se le acercó con su taza de té. Hoy lo vi guardar el dibujo de Emiliano. ¿De veras? No es un hombre que guarde cosas, ni siquiera guarda recuerdos. ¿Y eso qué significa? Don Héctor tomó un sorbo antes de contestar, que su hijo ya comenzó a mover cosas que estaban bien enterradas. Rebeca no respondió. Sabía que, aunque nada estaba dicho, algo estaba cambiando. Las miradas de Mauricio eran distintas. Ya no estaban llenas de juicio, sino de una duda contenida, como si él mismo no supiera en qué se estaba convirtiendo. Emiliano también lo sentía. Una tarde, mientras Rebeca lo peinaba, le preguntó en voz baja, ¿El tío Bigotón es bueno? ¿Por qué lo preguntas? Porque cuando me ve no se ríe, pero tampoco se enoja. Es como si estuviera aprendiendo. Rebeca lo abrazó fuerte. Tal vez sí, mi amor. Tal vez todos estamos aprendiendo. En la mansión del valle, donde durante años todo fue orden y silencio, comenzaba a sonar una melodía distinta. No era música, era vida. Y aunque ninguno de ellos lo dijera en voz alta, los días se sentían un poco más suaves, como si el aire de pronto empezara a dejar entrar algo que llevaba mucho tiempo bloqueado, la posibilidad de un nuevo ritmo. La mañana había empezado como cualquier otra. El cielo estaba despejado y un olor dulce a bugambilias flotaba en el aire del jardín. Rebeca preparaba el desayuno mientras Emiliano coloreaba una hoja con dibujos de superhéroes. Don Héctor le había conseguido crayones nuevos y el niño no se despegaba de ellos. Pero algo cambió de pronto. Emiliano dejó caer el crayón amarillo, se llevó la mano al estómago y gimió con los ojos cerrados. «Mami, me duele mucho», susurró. Rebeca se agachó de inmediato. Su frente ardía. «Está sirviendo, mi amor, tranquilo. Ya voy a ayudarte». Lo llevó en brazos al cuarto de servicio. Lo recostó y buscó el termómetro. 40 grados. Su corazón se encogió. Le dio agua. Lo cubrió con una toalla húmeda, pero el niño apenas podía hablar. Vomitó 2 veces en menos de media hora. «No puedo esperar», murmuró desesperada. Salió al pasillo cargándolo. Sus ojos estaban llorosos, pero su voz era firme. «Don Héctor, ¿dónde está el señor Mauricio?» El mayordomo apareció enseguida, alarmado por el tono de su voz. «¿Qué ocurre?» «Está muy mal. No tengo carro, ni seguro, ni dinero. Necesito ayuda». Don Héctor no preguntó más. Subió corriendo las escaleras. Unos minutos después, Mauricio bajaba con el rostro serio. «¿Qué tiene?» «Fiebre alta, vómitos». «No responde bien. Llama al chofer», ordenó a don Héctor. «Vamos al hospital». En el auto, Rebeca sostenía a Emiliano con fuerza. Mauricio la miraba por el retrovisor. Había angustia en sus ojos, pero también una extraña determinación. Llegaron al Hospital Ángeles. En la recepción, Rebeca se adelantó. «No tengo seguro. ¿Pueden atenderlo?» «Necesitamos un depósito», respondió la recepcionista. «Lo cubro yo», interrumpió Mauricio. Los médicos lo tomaron de inmediato. Rebeca no lo soltó ni un segundo. Cuando quisieron llevarlo solos, ella suplicó: «Por favor, soy su mamá, déjenme estar». La dejaron entrar con él. Durante horas, Mauricio esperó en la sala sin moverse. Observaba el reloj, caminaba, regresaba al asiento. Algo dentro de él hervía. No era solo preocupación, era impotencia. Jamás se había sentido así, vulnerable a merced del destino, sin saber qué hacer más que esperar. Al anochecer, el médico salió. «Está fuera de peligro. Fue una infección intestinal severa. Le administramos líquidos y antibióticos. Ya está reaccionando». Mauricio asintió. Rebeca salió después, agotada, pero con una luz en los ojos. «Gracias, señor. No sé cómo agradecerle». Él no respondió de inmediato. «¿Necesita algo más?» «No, solo... gracias. De verdad». Mauricio se quedó mirándola. Llevaba el cabello recogido de forma desordenada, la blusa manchada, los ojos hinchados, pero jamás la había visto tan humana y tan fuerte. «Voy a quedarme con él esta noche», dijo ella. «Yo también». Rebeca lo miró sorprendida. «No es necesario, señor. Lo sé.
pero quiero hacerlo. Pasaron la noche en la sala de espera, tomando café de máquina y sin hablar demasiado. De vez en cuando, Mauricio se levantaba y preguntaba cómo seguía Emiliano. Rebeca lo observaba con discreción. Algo en él se había quebrado, y ella lo notaba. Cerca del amanecer, don Héctor llegó con ropa limpia y comida caliente. Al verlos sentados uno junto al otro, compartiendo silencio, comprendió que algo había cambiado. Emiliano despertó al mediodía. Sonrió débilmente al ver a su madre. ¿Dónde está el tío Bigotón? Mauricio se acercó. Le tocó la frente con cuidado. Aquí estoy, campeón. El niño le tomó la mano con naturalidad. Mauricio no se la soltó. Rebeca, en silencio, dejó caer una lágrima. No de tristeza, sino de algo más profundo, gratitud. En ese instante, supo que la línea que los separaba se había vuelto casi invisible, y que ninguno de los tres volvería a ser el mismo después de esa noche. El hospital olía a desinfectante y a café viejo. La habitación donde Emiliano descansaba estaba en penumbra, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana. Rebeca estaba sentada junto a la cama, acariciando el cabello de su hijo con ternura. Mauricio permanecía cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos y el gesto contenido. Habían pasado varias horas desde que Emiliano despertó. Dormía otra vez, agotado, pero estable. Nunca me imaginé que estaría en una habitación como esta, con usted, murmuró Rebeca, sin mirarlo directamente. Mauricio se acercó un poco. Yo tampoco, pero me alegra que él esté bien. Hubo un silencio largo. «¿Le puedo hacer una pregunta?», dijo ella bajando la voz. «Claro. ¿Por qué no tuvo hijos?». Mauricio parpadeó. No esperaba esa pregunta. Se sentó en la silla junto a la ventana mirando hacia afuera. Adriana, mi esposa, quería. Hablamos de eso varias veces. Pero siempre había algo. Viajes, proyectos, decisiones pendientes. Después, cuando ya estábamos listos, fue demasiado tarde. Rebeca asintió. Había una comprensión profunda en sus ojos. Yo tampoco planeaba ser madre tan joven, pero Daniel, él me cambió la vida. ¿Él era tu esposo? Sí, policía de tránsito. Muy terco, muy justo. Un día se enfrentó a unos tipos que extorsionaban comerciantes en Iztacalco. No salió vivo. Mauricio la miró, sorprendido. Ella siguió sin dramatismo. Tenía 23. Me quedé con un niño de meses y una montaña de deudas. Pensé que no lo lograría, pero Emiliano me dio fuerza. Los ojos de Rebeca se humedecieron, pero no lloró. Durante mucho tiempo me sentí rota. Como si algo en mí hubiera quedado torcido para siempre, como si no mereciera volver a ser feliz, hasta que entendí que el dolor no se quita, pero se transforma. Mauricio tragó saliva. Sus dedos se cerraron sobre el brazo de la silla. Cuando Adriana murió, no me despedí. Discutimos antes de que saliera en ese viaje. Quería que renunciara a su puesto en la fundación, que se quedara más en casa. Ella no aceptó. ¿Y usted qué hizo? Le dije que si no entendía cuál era su lugar, entonces que no regresara. El silencio cayó como un cristal roto entre los dos. Murió en ese helicóptero. Nunca supe si pensaba volver o no. Rebeca lo observó. En su rostro no había juicio, solo una compasión contenida. No fue su culpa, dijo ella con voz suave. No lo sé. A veces creo que todo lo que toco se rompe. Por eso me alejé de todo, del amor, de la gente, de mí mismo. Y sin embargo, aquí está. Mauricio levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No me reconozco, Rebeca. Este niño, tú, están removiendo cosas que creía enterradas. Eso no es malo. Me da miedo. Ella respiró hondo. A mí también me dio miedo cuando sentí que podía confiar otra vez. No en un hombre, sino en la vida. Pero uno no puede vivir para siempre encerrado en su dolor. Emiliano se movió en la cama. Murmuró algo entre sueños. Rebeca se levantó para acomodarle la manta. Gracias por quedarse.
dijo ella sin mirarlo. Mauricio se acercó y puso una mano sobre su hombro. No fue un gesto romántico, sino humano, de esos que nacen del mismo lugar donde habita el alma. No tienes que agradecer, él también me está enseñando. Rebeca le sonrió con una calidez que no había mostrado antes, y en ese cuarto silencioso, con un niño dormido y dos corazones rotos, empezando a reconocerse, algo se reparó. No del todo, no aún, pero lo suficiente para imaginar que tal vez, solo tal vez, lo que dolía podía volverse un puente. El regreso a casa desde el hospital fue silencioso. Rebeca y Emiliano iban en el asiento trasero, abrazados. Mauricio, al frente, no dijo una sola palabra durante el trayecto. El chofer respetó ese silencio como si fuera una orden tácita. Afuera, el cielo se nublaba con un gris espeso que anunciaba lluvia. Dentro del coche, la tensión era otra, más íntima, más profunda. Ya en la mansión, don Héctor abrió la puerta principal. Su expresión era seria. «Señor Mauricio, su hermana vino esta mañana. Preguntó por usted. Dijo que volvería en la tarde». Mauricio asintió con fastidio. «¿Dijo para qué?» «No», pero no parecía de buen humor. Rebeca bajó la mirada. Emiliano, aún débil, se aferró a su blusa. «¿Puedo ir a dibujar, mami?» «Sí, mi amor». «Vamos al cuarto», respondió ella, deseando que el mundo se detuviera. Unas horas después, Luciana llegó como una tormenta. Ni el viento que soplaba entre las ramas del jardín hacía tanto ruido como sus tacones sobre el mármol del vestíbulo. «¿Dónde está?», preguntó sin saludar. «En la biblioteca», respondió don Héctor con gesto resignado. Luciana entró sin tocar. Mauricio estaba leyendo un informe, pero al verla, dejó los papeles sobre la mesa con calma forzada. «¿Qué quieres?» «¿Qué quiero? Quiero entender qué demonios está pasando contigo». «Baja la voz», pidió él sin mirarla. «¿Bajar la voz?» «Mauricio, la servidumbre entera habla de ti como si fueras otro hombre. Dicen que llevaste al niño al hospital, que dormiste en una sala de espera pública». «¿Que estás encariñado? ¿Y si lo estuviera?» Luciana lo miró como si no reconociera a su hermano. «No puedo creer que estés dispuesto a tirar tu reputación por la borda por una mujer que te limpia los platos. No hables de ella así». «¿Vas a defenderla? ¿A ella?» Mauricio se levantó. Sus ojos brillaban de ira contenida. «Rebeca ha demostrado más lealtad y humanidad que muchos de los que fingen tener mi apellido en la boca. Esto no es solo sobre ti, Mauricio. Es sobre la empresa. El consejo se va a enterar. Vas a perder credibilidad. Estás vulnerando la imagen del apellido del Valle. Estoy empezando a pensar que esa imagen siempre fue una cárcel». Luciana dio un paso al frente. «¿Qué pretendes? ¿Adoptar al niño? ¿Casarte con ella? ¿Qué te pasa?» «No lo sé, y no tengo que darte explicaciones. Entonces yo sí tengo algo que decirte. Si no despides a esa mujer esta misma semana, yo voy a hablar con el consejo. Voy a mostrar las fotos del hospital. Voy a contar todo». Mauricio no titubeó. «Hazlo». Luciana palideció. «¿Qué?» «Haz lo que quieras. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Y si tengo que perder mi asiento en esa mesa para dormir tranquilo por primera vez en años, entonces que así sea». Luciana lo observó, desconcertada. Por un segundo pareció dudar, pero su orgullo no la dejó ceder. «Estás cometiendo un error», dijo, antes de girarse y salir con la misma furia con la que había entrado. Rebeca, desde el pasillo, escuchó todo. Había ido a buscar a Emiliano, pero se quedó paralizada al oír la conversación. Su rostro estaba desencajado, el corazón le latía con fuerza. Esa misma noche, empacó algunas cosas en silencio. No podía permitir que Mauricio se enfrentara a su familia por ella. No era justo. No quería ser la razón de una guerra. Pero antes de irse, don Héctor la detuvo. «¿A dónde va?» «A casa de doña Carmen». «Solo por unos días. Necesito pensar. Usted cree que está protegiéndolo, pero en realidad lo está dejando solo. No quiero causarle más problemas. A veces, señorita Rebeca, los problemas valen la pena».
Ella bajó la mirada. No sé si él piense lo mismo. Mientras cruzaba la reja con su mochila al hombro y Emiliano dormido en brazos, el cielo finalmente rompió en lluvia. Una tormenta caía sobre la ciudad y también dentro de sus corazones. La casa estaba en silencio. Desde la partida de Rebeca, el aire parecía más denso, más inmóvil. Mauricio recorría los pasillos con la sensación de que todo había vuelto a su antiguo orden, pero sin la paz de antes. El eco de los pasos de Emiliano, las risas suaves en el jardín, las flores frescas sobre la mesa. Todo había desaparecido. Don Héctor, más discreto que nunca, lo observaba a la distancia. Sabía que Mauricio no era hombre de admitir lo que sentía, pero también sabía que había una batalla en su interior, y cada día sin ellos lo acercaba más al borde. Una tarde, revisando expedientes de personal, Mauricio encontró la hoja de vida de Rebeca. Había estado guardada en un cajón desde su contratación. Al revisarla con detenimiento, se sorprendió. Además de secundaria terminada, tenía estudios técnicos en administración de empresas y un curso de contabilidad básica. Todos con buenas calificaciones. Se quedó mirando el documento por varios minutos. Esa misma noche se sentó en la biblioteca con don Héctor. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? El mayordomo tomó los papeles. Porque usted no lo preguntó, señor. Ella no quiso presumirlo. Dijo que no buscaba compasión ni ventaja, solo trabajo. Mauricio apoyó los codos sobre el escritorio. Ella podría hacer mucho más que limpiar pisos, y usted lo sabe. El silencio que siguió fue distinto. No era tenso, era revelador. A la mañana siguiente, Mauricio hizo algo que no solía hacer. Llamó a su jefe de recursos humanos y pidió una plaza administrativa temporal para cubrir un área en logística interna. A los pocos días, envió una carta a Rebeca entregada en mano por don Héctor. En ella, sin rodeos, le ofrecía el puesto. Cuando Rebeca leyó el contenido, se quedó sin palabras. No sabía si aceptar, no sabía si confiar. ¿Y si solo lo hace por Emiliano?, le preguntó a doña Carmen. ¿Y si lo hace porque finalmente ve en ti a la mujer que eres? Rebeca pensó mucho esa noche. Emiliano dormía a su lado, abrazado a un peluche viejo. En sus sueños murmuraba nombres. Uno de ellos era Mauricio. Al día siguiente fue a la empresa. Vestía una blusa blanca, pantalón oscuro y el cabello recogido. Entró por la puerta principal donde nunca imaginó estar. La secretaria la llevó hasta la oficina de logística. Allí la esperaba el jefe de área, un hombre amable que le explicó sus nuevas funciones. No era un favor, era un trabajo real. Al final del día, antes de irse, subió al último piso y tocó la puerta de la oficina de Mauricio. «Pase», se oyó desde dentro. Rebeca entró. Él levantó la vista. Por un instante ninguno habló. «Gracias por la oportunidad», dijo ella finalmente. «No fue un favor, Rebeca. Era justo. Lo sé, pero igual, gracias. ¿Cómo estuvo tu primer día?» «Reto tras reto. Pero aprendí. No esperaba menos». Rebeca sonrió. Mauricio también. Fue apenas un gesto leve, pero sincero. Al salir se cruzó con varios empleados que la miraban con curiosidad. Uno de ellos susurró a otro. «¿No es la que trabajaba en su casa?» «Sí, pero ahora parece otra cosa». Rebeca caminó sin responder. No debía explicaciones a nadie. Esa noche, al recoger a Emiliano, le contó. «Ahora trabajo en una oficina, chaparro». «¿Y ya no vas a limpiar?» «No, mi amor. Ahora ayudo a organizar cosas importantes». «¿También vas a ver al tío Bigotón?» Rebeca rió. «Tal vez, sí». Emiliano se quedó pensativo. Luego dijo, «Él también necesita ayuda para organizar su corazón». Rebeca lo abrazó fuerte. Lo que habían comenzado en silencio, con pasos pequeños y cautelosos, ahora crecía con fuerza. No era aún una familia, pero sí una posibilidad. Y eso para todos ellos ya era un milagro cotidiano. La invitación fue inesperada. «Quiero llevarte a Tepoztlán», le dijo Mauricio una tarde mientras revisaban juntos unos documentos en la oficina.
si no tienes inconveniente. Rebeca levantó la vista, desconcertada. ¿A Tepoztlán? ¿Por qué? Porque me contaste que naciste allá, y creo que me haría bien conocer el lugar que te formó. Ella lo pensó unos segundos. No era un viaje romántico, ni una promesa disfrazada. Era un gesto sincero de interés. Aceptó. 2 días después partieron temprano en la camioneta de la empresa. Emiliano iba emocionado, con su mochila llena de juguetes y preguntas. ¿Vamos a ver pirámides, mami? Sí, si el clima nos deja. El camino transcurrió entre montañas verdes, curvas suaves, y el olor a campo mojado por una llovizna reciente. Al llegar, el aire era más limpio, más tibio. Tepoztlán los recibió con sus callecitas empedradas y su bullicio de mercado. Rebeca los guió entre los puestos de frutas, veladoras y figuras de obsidiana. Se detenía a saludar a comerciantes que la reconocían, aunque el tiempo la hubiera cambiado. «Rebeca, ¿eres tú? Mira nada más, ya eres señora». «Y con niño incluido», respondía ella con risa cálida. Mauricio los observaba desde atrás sin intervenir. Le fascinaba la soltura con la que ella se movía en ese entorno. No era la mujer discreta que limpiaba en silencio. Era otra, más viva, más completa. «¿Quieres conocer mi casa?», le preguntó ella, ya en el zócalo. «O bueno, lo que queda de ella». Caminaron unas cuadras más hasta llegar a una casa humilde, de paredes encaladas y techo de tejas rotas. El portón de madera estaba entreabierto. Entraron. El patio estaba lleno de maleza, pero aún conservaba un viejo lavadero, un árbol de guayaba y una banca de concreto medio desgastada. «Aquí nací, aquí viví hasta los 17», dijo Rebeca, recorriendo el lugar con la mirada. «Mi madre tejía hamacas que vendía en el mercado. Mi padre se fue cuando yo era niña. Nunca regresó». Mauricio la miraba en silencio. A veces comíamos frijoles una semana entera, otras veces ni eso, pero había risa, había dignidad. Aprendí a resistir aquí. Se acercó al árbol y tocó la corteza con los dedos. Cuando Daniel murió, pensé en volver, pero me di cuenta de que no era yo la que cabía aquí ya. Esta casa quedó atrás, y yo también. Mauricio se sentó en la banca. Emiliano corría por el patio recogiendo hojas caídas. «No sé si yo sería capaz de sobrevivir lo que tú pasaste», dijo él con honestidad cruda. «No se trata de fortaleza, Mauricio, se trata de amar. Cuando uno ama de verdad, encuentra fuerza donde no la hay». Ella se sentó a su lado. Sus hombros se rozaron apenas. «¿Tú amaste a Adriana?», preguntó ella sin rodeos. Él tardó en responder. «Sí, pero mal. Amé desde el miedo, desde la distancia. Nunca supe cómo acercarme. Contigo es distinto». Rebeca bajó la mirada. «No me digas eso si no estás listo para sentirlo. No lo digo a la ligera. Yo no soy una aventura, Mauricio. No soy una historia que se esconde. Lo sé, por eso estoy aquí. Eso estoy». El silencio entre ellos se llenó de sonidos suaves. Los pasos de Emiliano, el viento entre las ramas, un gallo cantando a lo lejos. «Quizás sí haya algo que reconstruir aquí», dijo Rebeca, mirando la casa. Mauricio la miró a ella, no al lugar. «Sí, pero no con paredes». Ella lo entendió, y por primera vez no sintió miedo, sintió esperanza. Mientras el sol caía sobre Tepoztlán, tiñendo los cerros de naranja y sombra, los tres se quedaron allí, en ese rincón donde todo había comenzado, y donde, sin saberlo aún, algo nuevo también estaba naciendo. El regreso de Tepoztlán dejó un eco extraño en los tres. Emiliano hablaba sin parar de los helados de zapote y de la pirámide que no pudieron subir por la lluvia, pero en Rebeca y Mauricio había un silencio distinto, un silencio que pesaba, lleno de palabras no dichas. Las noches siguientes fueron inquietas para ella. Se repetía una y otra vez la conversación en la vieja casa, las miradas que habían cruzado, el roce de sus hombros. ¿Había sentido realmente lo que creía?
¿O era solo gratitud disfrazada? Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de Mauricio mirándola con una sinceridad que nunca había visto en él, y eso la desarmaba. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina de logística, se sorprendió pensando en sus manos, en la calma de su voz cuando habló de Adriana, en la forma en que acompañó a Emiliano en el hospital. Se sacudió la cabeza, molesta consigo misma. «No confundas cariño con amor», se dijo en silencio. «No cometas ese error». Mauricio, por su parte, tampoco estaba en paz. En sus reuniones su mente se distraía. Al mirar por la ventana, recordaba la banca en Tepoztlán. Se reprochaba sentir lo que sentía. Temía acercarse y volver a fallar. Temía no estar a la altura de alguien tan íntegra como Rebeca. Esa distancia se volvió visible. Dejaron de cruzar palabras fuera del trabajo. Evitaban mirarse demasiado tiempo. Emiliano fue el primero en notarlo. «¿Por qué ya no platican como antes?», preguntó una noche mientras cenaban en la pequeña casa de doña Carmen. «Estamos cansados, hijo», respondió Rebeca, acariciándole el cabello. «No es cierto, es porque tienen miedo», dijo él, con la inocencia brutal de los niños. Rebeca tragó saliva. No respondió. ¿Miedo de qué? De sentir, de perder, de arriesgarse. Mauricio también sufría el mismo conflicto. Una madrugada se levantó y bajó a la biblioteca. Encendió apenas una lámpara y se sirvió un whisky. Don Héctor lo encontró allí, mirando fijamente un retrato de Adriana. «No logro entenderme, Héctor. ¿Qué siente?» «Culpa, deseo, esperanza. Todo junto. Y no sé si es justo». El mayordomo se acercó despacio. «¿Por qué no habría de serlo? Porque aún la recuerdo. Porque tal vez solo estoy llenando un vacío. Tal vez no. Tal vez está construyendo algo nuevo». Mauricio no respondió, pero apretó el vaso con fuerza, como si quisiera sostenerse de algo firme. Rebeca, por su lado, buscó consejo en doña Carmen. Una tarde, mientras lavaban ropa juntas en el patio, le confesó lo que llevaba dentro. «No sé qué hacer, comadre. No sé si lo que siento es real o solo gratitud. Me da miedo equivocarme». Doña Carmen la miró con ternura. «¿Y cuándo la vida nos dio garantías, hija? Uno nunca sabe si está eligiendo bien hasta que da el paso. Lo único que puedes preguntarte es, ¿te da paz o te da miedo? Si es lo primero, abrázalo. Si es lo segundo, míralo de frente y decide». Rebeca suspiró, mirando el cielo nublado. «Me da las dos cosas. Entonces ya tienes la respuesta. Lo que da miedo y paz al mismo tiempo suele ser lo verdadero». Esa noche, Emiliano despertó llorando por un mal sueño. Decía que la casa se quedaba vacía, que todos se iban. Rebeca lo abrazó fuerte. «No voy a dejarte solo, mi amor», pero en el fondo sabía que también se lo decía a sí misma. Y mientras la luna se escondía tras las nubes, tanto ella como Mauricio se debatían en la misma tormenta. El deseo de acercarse y el miedo de lo que podía significar dar ese paso. La propuesta llegó en un sobre elegante, acompañado de un correo con sellos oficiales. Una empresa internacional quería fusionarse con el Grupo del Valle. Las condiciones eran tentadoras: expansión inmediata en Asia, ganancias millonarias, prestigio renovado. Pero había un detalle: implicaba mudarse a Shanghái durante al menos 3 años. Mauricio leyó el documento una y otra vez, sentado en su oficina. El brillo del éxito que antes le habría bastado, ahora se sentía hueco. ¿De qué servía todo si lo obligaba a alejarse justo cuando algo distinto empezaba a florecer en su vida? Luciana, al enterarse, no perdió tiempo. «Es la oportunidad de tu vida», le dijo con tono imperativo. «Si aceptas, te recuperarás de la mancha que dejaste con esa mujer. Nadie volverá a cuestionarte». «¿Y si no quiero recuperarme de nada?», respondió él cansado. «Entonces habrás perdido el juicio». La conversación lo dejó inquieto. No por la propuesta, sino porque entendió que su hermana jamás podría comprender lo que estaba ocurriendo dentro de él. Esa tarde,
Mauricio decidió visitar la escuela donde Emiliano estudiaba. No avisó a nadie. Se sentó al fondo del auditorio en una fila de padres emocionados y ruidosos. Rebeca no lo vio llegar. El evento era una presentación de fin de curso. Los niños cantaban y recitaban poemas. Cuando le tocó a Emiliano, salió con su uniforme impecable, un poco nervioso, y comenzó a declamar versos sobre la familia y la esperanza. Un hogar no es paredes ni ladrillos, es el lugar donde te esperan con amor. La voz temblorosa del niño atravesó a Mauricio como un puñal. Sintió un calor extraño en el pecho. Se dio cuenta de que nunca había escuchado esas palabras de labios de un hijo, y aún así, algo en él las reconocía como propias. Cuando la presentación terminó, Emiliano buscó a su madre entre la multitud. Corrió a abrazarla. Rebeca lo estrechó con lágrimas discretas. Entonces lo vio. Mauricio de pie a unos metros observando en silencio. El niño sonrió al verlo. «Tío Bigotón, ¿viniste?» Mauricio asintió. No me lo perdería por nada. Rebeca se quedó paralizada. No sabía si agradecerle o pedirle que no se confundiera más. Esa noche, ya en casa de doña Carmen, Rebeca tomó una decisión. Escribió una carta. «Señor del Valle, le agradezco todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo, pero no puedo permitir que arriesgue su futuro por nosotros. Usted tiene un camino que recorrer y yo también. Aunque me duela, debo apartarme antes de que sea demasiado tarde». Rebeca. La dejó en un sobre sencillo, entregado al día siguiente por manos de don Héctor. Mauricio leyó la carta en su despacho. Cada palabra era una herida. La sostuvo entre los dedos largos minutos, como si pudiera cambiar su contenido solo con la fuerza de su voluntad. El mayordomo lo observaba desde el umbral. «¿Va a dejar que se vaya?», preguntó con serenidad. Mauricio alzó la vista. Su voz sonó ronca. «No quiero perderlos». «Entonces vaya por ellos». En ese instante comprendió que la fusión, el consejo, las presiones, todo era secundario. La verdadera decisión que debía tomar no estaba en un contrato internacional, sino en su corazón. Se levantó, guardó la carta en el bolsillo y salió de la oficina con paso decidido, porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que quería, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. El cielo estaba nublado cuando Mauricio llegó a Tláhuac. La camioneta se detuvo frente a la casa modesta de doña Carmen. El barrio olía a tortillas recién hechas y a tierra húmeda. Bajó con paso firme, pero por dentro lo invadía una mezcla de ansiedad y esperanza. Tocó la puerta. Fue Emiliano quien abrió, sorprendido. Sus ojos se iluminaron al verlo. «¡Tío Bigotón!», gritó lanzándose a sus brazos. Mauricio lo levantó con fuerza, abrazándolo como si ese gesto pudiera reparar el tiempo perdido. «Te extrañé, campeón». «Yo también. ¿Viniste por nosotros?». Mauricio sonrió con un nudo en la garganta. Rebeca apareció en el umbral. Su rostro reflejaba sorpresa y cautela. No esperaba verlo allí, no después de la carta. «Señor del Valle», comenzó con voz baja. «Mauricio, llámame Mauricio», la interrumpió, serio. Hubo un silencio espeso. Doña Carmen salió al patio percibiendo la tensión. «Voy a comprar unas cosas al mercado», dijo con discreción. «Ustedes platiquen». El niño se aferró a Mauricio. «¿Puedo quedarme con él, mami?». Rebeca dudó, pero asintió. Emiliano corrió al cuarto a mostrarle un juguete nuevo. Entonces quedaron solos. «Recibí tu carta», dijo él, mirándola directo a los ojos. Ella apretó las manos. «Lo hice porque no quiero que pierdas todo por nosotros. No sería justo». «¿Y tú crees que vivir sin ustedes es justo para mí?», respondió él, con una intensidad que la desarmó. Rebeca lo sostuvo la mirada temblando. «Tienes un mundo esperándote. Yo soy solo una mujer que intenta sobrevivir. Eres mucho más que eso. Eres la primera persona que me enseñó que puedo sentir sin miedo. Y tu hijo», hizo una pausa con la voz quebrada. «Tu hijo me devolvió algo que creí muerto». Ella tragó saliva, con lágrimas asomando. «Mauricio, yo no necesito un salvador, no quiero caridad. Y yo no ofrezco caridad. Quiero que vuelvas
Pero no como empleada. Quiero que vuelvas porque te necesito en mi vida. El silencio los envolvió. Afuera, los vendedores del mercado voceaban frutas y tamales, mientras dentro de la casa la confesión se quedaba flotando. No es tan fácil, dijo Rebeca con voz temblorosa. Nunca lo ha sido, replicó él, pero estoy dispuesto a luchar por esto. Ella lo miró largo rato. Su corazón latía con fuerza. Si acepto, tiene que ser con condiciones. Dime cuáles. Primero, yo sigo siendo dueña de mis decisiones. No voy a vivir bajo tus reglas como una sombra. De acuerdo. Segundo, Emiliano siempre será mi prioridad. Si en algún momento siento que él sufre por esto, me iré. Mauricio asintió, serio. Lo entiendo. Y tercero, ella respiró hondo. Necesito tiempo. No quiero apresurar nada. Él se acercó un paso, lo suficiente para que sus miradas se encontraran a centímetros. Tendrás todo el tiempo que necesites. No pienso rendirme. Una lágrima rodó por la mejilla de Rebeca. No era tristeza, era alivio. En ese momento, Emiliano regresó corriendo con un cochecito en la mano. «Mira, tío Bigotón, es mi favorito». Mauricio se agachó para recibirlo. «Entonces lo cuidaremos juntos». El niño rió, abrazando a ambos. Rebeca los miró, y por primera vez se permitió imaginarlo, un futuro distinto, con menos miedo y más esperanza. No era aún una familia, pero ese abrazo fue el inicio de algo que podría llegar a serlo. Los meses siguientes fueron distintos. Rebeca no regresó a la mansión como empleada doméstica. Tal como habían acordado, aceptó el puesto administrativo en la empresa, con un sueldo justo y responsabilidades claras. Emiliano y ella se mudaron a una pequeña casa dentro del terreno, independiente de la mansión, donde podían tener privacidad y al mismo tiempo cercanía. La primera vez que Emiliano corrió por el jardín, libre, Mauricio lo siguió. Se veía torpe jugando, como si no recordara cómo hacerlo, pero el niño lo jalaba de la mano y lo obligaba a agacharse, a ensuciarse, a reír. Don Héctor los miraba desde la terraza con los ojos brillantes. «Nunca pensé verlo así, señor Mauricio», comentó un día. «Yo tampoco», respondió él, con una sonrisa que apenas comenzaba a acostumbrarse a usar. La relación con Luciana, en cambio, se fracturó. Ella dejó de visitar la mansión. Algunos miembros del consejo se mostraron reticentes, pero Mauricio se mantuvo firme. No necesitaba aprobación. Por primera vez en años, tenía claro lo que quería. Una vida menos perfecta y más verdadera. Rebeca también cambió. En la oficina demostró su capacidad con disciplina y talento. Varios colegas que al principio la miraban con desdén terminaron respetándola. Sabía organizar, resolver y escuchar. Era la misma mujer que había limpiado pisos con dignidad, ahora sentada frente a escritorios con números y planes. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe, Mauricio le dijo: «Sabes que esto ya no es solo trabajo. Lo que construimos es más grande». Ella lo miró con calma. «No pongas palabras que todavía no estamos listos para decir». Él asintió. Había aprendido a esperar. En el jardín, Emiliano plantaba un árbol pequeño, un fresno joven que don Héctor había traído. Mauricio y Rebeca lo ayudaban a cubrir las raíces con tierra. El niño aplaudió satisfecho. «Este árbol será nuestro», dijo. «Así es», respondió Rebeca sonriendo. «Y crecerá fuerte si lo cuidamos juntos», añadió Mauricio. El viento sopló suave, como una bendición silenciosa. Esa noche en la nueva casa, Rebeca acostó a Emiliano. El niño, medio dormido, susurró: «Mami, ya somos una familia». Ella lo besó en la frente. «Sí, mi amor, de una forma distinta, pero sí». Cuando salió al patio, encontró a Mauricio esperándola. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que apenas lograban vencer la luz de la ciudad. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro. No necesitaban más. El pasado no había desaparecido. Sus heridas seguían allí, pero habían encontrado una manera de vivir con ellas, de transformarlas en raíces nuevas.
como el árbol que acababan de plantar. El futuro era incierto, pero por primera vez no daba miedo. Mauricio tomó aire profundo. Gracias por no rendirte conmigo. Rebeca lo miró, con una mezcla de ternura y firmeza. Gracias a ti por dejarte cambiar. Los dos sonrieron. No era un final perfecto, era un comienzo. Y mientras en el jardín el fresno recién plantado se mecía con el viento, supieron que ese pequeño brote era símbolo de lo que habían logrado, crecer, a pesar de todo, juntos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos llenos de emoción y esperanza. Y si quieres seguir viendo historias como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.